Buenos días. La disertación estaba anunciada Sara Horowitz, no ha podido venir, está en su lugar Gabriela Calcaterra. Ella va a hablar sobre el mismo tema, es abogada, doctora en Derecho, docente de universidades nacionales y extranjeras, es consultora de empresas familiares en la actualidad. Es directora de la sede regional de Rosario del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, por si a alguien le interesa consultarle luego. Es coautora del libro Empresas Familiares Agropecuarias, aquí se los muestro. Y su mail es gabrielacalcaterra@arnet.com.ar, luego si quieren se los paso más bien. Y bueno, la dejo a Gabriela con ustedes. Hola, gracias Cecilia. Buenos días, es el segundo año que tenemos ocasión de compartir con ustedes un espacio de reflexión sobre temas que tienen que ver con las empresas familiares. Nos corremos un poquitito de los temas técnicos, de los temas productivos, de los temas científicos y entramos con uno que por el número de personas que están aquí y por la experiencia que uno va teniendo a lo largo de los años, es realmente uno de los temas que más preocupan a los empresarios agropecuarios porque tiene que ver nada más y nada menos que con la continuidad de sus empresas familiares. Como es el segundo año que venimos, tratamos, y aunque el público se renueva, tratamos de no volver sobre cosas o temas más generales que fueron el objeto de trabajo de la reunión del año pasado y vamos a apuntar un poco más a los temas que también sacamos como conclusión de aquella reunión, son los que los preocupan o los inquietan. Lo primero que generalmente les sugerimos es que al interior de cada uno de ustedes, y si quieren después en el espacio que tenemos para comentar, uno reflexione acerca de si su empresa agropecuaria realmente es una empresa familiar. A veces nosotros queremos que nuestra empresa sea una empresa familiar, pero no es una empresa familiar. O a veces tenemos una empresa familiar y creemos que tenemos nuestra empresa y hay algunos rasgos que no tenemos en cuenta o no atendemos suficientemente y luego a veces aparecen conflictos o espacios de dificultades de comunicación que nos cuesta mucho negociar y resolver. Entonces, cuando estamos en una empresa agropecuaria, tenemos claro que lo es por la actividad, pero cuando la empresa es familiar se suman algunos ingredientes. Básicamente que la propiedad y la actividad estén en manos de los miembros de una misma familia. Esto parece una cosa muy simple y muy sencilla, pero hay un elemento más que a veces no tenemos en cuenta que justamente creo que es el motivo de esta reunión o el tema en el que vamos a centrar esta reunión. Y es la intención de darle una trascendencia generacional a esa empresa. La intención de que los hijos se incorporen, participen y tomen la posta y continúen esta empresa como una empresa familiar y con esas características de empresa familiar. Y allí es donde empiezan a aparecer un par de ingredientes. A las fortalezas y debilidades de la empresa agropecuaria le sumamos las fortalezas y debilidades de ese componente familiar que no es un tema menor, que a veces no sabemos cómo encarar, cómo manejar y que a veces ni siquiera llegamos a ver hasta dónde trasciende. Voy a seguir con mi pelea tecnológica. Entonces, el desafío es sobrevivir al traspaso generacional. La primera crisis que nosotros vamos a tener, más allá de las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento propio de la empresa, la necesidad de aprender a delegar y lo que tiene que ver con lo empresarial, es la transición de padres a hijos, de padres que han mostrado tener una visión clara, una gran capacidad de trabajo, un enorme compromiso con la actividad, en donde a veces el esfuerzo, si trabajamos los valores, se confunde con sacrificio, porque es mucho lo que han hecho, e hijos que empiezan a llegar con rasgos y personalidades que son propios de una generación nueva, en donde no trabajan de la misma manera, donde tienen una mayor capacitación formal en algunos casos, por supuesto por una cuestión generacional, menos experiencia, y eso hace ruidos. Y luego un segundo momento en el que si trascendimos ese traspaso hacia los hijos, estos hijos crecen y esa empresa de hermanos se convierte en una empresa de primos, y allí también vuelve a haber un ruido diferente porque somos más personas, somos familias diferentes y hay más componentes emocionales y familiares que le sumamos a los que nuestros vecinos que no tienen empresas agropecuarias ya tienen en la propia empresa agropecuaria. Y hay entonces tres componentes, que siempre decimos, la familia, la propiedad y la
empresa. ¿Y qué le aporta la familia a esta empresa agropecuaria? Toda esta temática de los valores, de las relaciones y las formas de relacionarnos, las cuestiones actitudinales, que el que me lo dijo es mi hijo y ya sé yo que reacciona de esta manera, las formas de comunicación que muchas veces no sabemos manejar suficientemente y controlar, y hablo y actúo en la empresa igual que como lo hago dentro de la familia, y la profesionalización de la empresa parece demandar actitudes y comportamientos diferentes. Una cuestión de compromiso, de armonía, todos estos señores familiares políticos que son un ingrediente más, a veces que en favor y otras veces en perjuicio de la integridad o de las buenas formas o de los buenos vínculos dentro de la empresa, y las rivalidades propias de quienes tenemos toda una vida compartida. ¿La propiedad qué le aporta a esto? La propiedad le aporta que tenemos distintas estructuras de poder, que no es lo mismo el caso de que papá tenga todas las acciones o las propiedades en su patrimonio que las haya compartido, no es lo mismo que haya condominios o que haya formas de propiedad más dinámicas a la hora de transferir las participaciones y negociar un conflicto. Y luego la empresa también le aporta lo suyo, porque la empresa le aporta la visión, la misión, la competitividad, la perseverancia, la formalización de procesos estratégicos, que también cuando son empresas familiares suelen estar diluidos en un manejo muy informal, muy casero, y a veces no permite darle la impronta empresarial que necesita para seguir creciendo, y que seguramente es la materia que ustedes deben estar abocados y deben haber estado estudiando y pensando durante todos estos días. ¿Qué podemos hacer nosotros para que a esa empresa familiar, con sus componentes familiares, ayudarla a garantizar la continuidad en el tiempo? Hay dos aspectos fundamentales. Uno es la sucesión y el otro es la gestión. Son los dos problemas que más preocupan a todos los empresarios familiares. ¿Qué hago con la sucesión? ¿Cómo manejo el traspaso de la propiedad, la sucesión en la propiedad, y también la sucesión en la gestión? ¿Cómo defino a mi sucesor? ¿Cómo son las pautas para asumir actitudes de liderazgo? ¿Cómo planifico la sucesión desde los bienes hasta en el manejo de la empresa? ¿Y cómo va a ser esa relación con los sucesores? Porque a veces no tomamos a bien que haya uno que sea el elegido, porque a veces no es el que los demás consensuamos que así sea. Y desde el punto de vista de la gestión, hay que organizar los recursos personales, materiales, hay que profesionalizar la empresa, hay que aprender a hacer circular la información. Entonces, básicamente en una empresa donde el componente familiar se suma a todas las características, los riesgos y los problemas que tiene esta actividad a cielo abierto, hay que tenerlos clarificados, separar empresa de familia, tener claros los rasgos de la propiedad y proyectar hacia la nueva generación desde estos dos componentes, gestión y sucesión. Lo que solemos ver nosotros es que el padre teme. Es un hombre seguro, es un hombre de negocios, pero al interior de la familia teme. Y a veces lo que uno los escucha decir es: y mi hijo parece interesado, pero yo no veo suficiente compromiso. En estas formas diferentes que tienen de trabajar los hijos y de comprometerse los hijos en las nuevas generaciones. Está capacitado, pero le falta experiencia. Y sí, la experiencia te la dan los años, pero también es cierto que al padre le significa un temor este tema de que el hijo capacitado todavía no tenga experiencia. Está trabajando, es trabajador, tiene compromiso, pero esta empresa tiene una cantidad de demandas tan complejas que yo no sé cuándo va a estar en condiciones de tomar el mando y asumirlas. Y un miedo que permanece siempre en cabeza de todos, y es que si dividimos la propiedad de la tierra y de la empresa va a desaparecer. Y esto a veces no es tan así, porque esto a veces viene de la mano de reglas claras y de convivencia. Y por el otro lado vemos al hijo, al sucesor, a este otro que parece que en algún momento va a tener que tomar la posta y que es una persona joven que define su proyecto de vida. Y entonces se pregunta: ¿podré cumplir con mis expectativas personales y las de mi entorno inmediato trabajando en esta empresa? La relación que tengo con mi papá, con mi tío, con el que está manejando la empresa, ¿tengo ganas yo de comprar ese paquete y de seguir adelante con la empresa a pesar del desgaste que esto me significa? ¿Me conviene más ir a trabajar a otro lado? Total, ya estoy capacitado y puedo conseguir un buen trabajo, a veces mejor remunerado de otra empresa.
¿Mi padre soltará el mando alguna vez? Esta es la gran pregunta. Si están aquí los más mayores, a lo mejor sus hijos nunca se lo han dicho. Si están los de la generación intermedia, muchas veces lo deben haber pensado más de uno de los que estamos aquí, si no ha habido este traspaso natural y normal de padres que en determinado momento quieren pasar a vivir mejor su vida más relajadamente. Es difícil que llegue el momento de soltar el mando, sobre todo en las empresas agropecuarias. Porque piensan en el momento, pero es difícil que lo ejecuten. La familia va a aceptar que sea yo el sucesor porque empiezan a sentir que el padre está de acuerdo, que ellos están haciendo todo su esfuerzo, pero hay como un temor, si los demás lo aceptan, si esto me va a generar conflictos con los demás, si voy a tener que imponerme. Estas cuestiones hacen a que en algún momento se plantee incluso, yo tengo que seguir trabajando con el mismo equipo de trabajo de mi papá, yo no puedo definir yo mi propio grupo de personas y de colaboradores. ¿Cómo puedo profesionalizar el sistema operativo de esta empresa? ¿Cómo puedo salir de esta forma de gestión que tienen los de la generación anterior? Todas estas cuestiones a veces no se hablan, a veces son parte de los temores que hablamos al interior de la familia con los familiares políticos que hemos traído al grupo y a la familia. En otros casos son pensamientos que tenemos mientras vamos manejando la camioneta y vamos o venimos del campo. También es cierto que lo urgente es enemigo de lo importante y entonces nunca llega el momento de sentarnos a ver esto porque estamos con las cuestiones cotidianas y coyunturales. ¿Qué les sugerimos entonces nosotros para que ustedes salgan de acá y piensen en este fin de semana que viene y en los días sucesivos? Mejorar la comunicación. Es posible mejorar la comunicación. Y sepan una cosa o piensen, les cuento. En general uno ve que todos tienen disposición a mejorar la comunicación, pero no saben cómo hacerlo. Es difícil que querramos seguir llevándonos mal o no mal entendiéndonos con la otra generación. Adaptarse al nuevo rol de la mujer en la empresa familiar, esto es todo un tema que merece un abordaje de más tiempo. Alimentar el interés de los más jóvenes. Vemos a diario que presumimos que los más jóvenes no tienen interés en la empresa, pero cuando nos acercamos los consultores a los más jóvenes, vemos un interés y una capacidad de aportar y una cantidad de recursos para traer a esta empresa que llama la atención que no los conozcan sus padres. Es parte de la deficiencia o la dificultad de comunicarnos que tenemos todos al interior de las familias. Compartir el sueño empresarial. La empresa no es solo la empresa de ese padre que se mata, pone el lomo, hace todo, toma las decisiones, crece. El sueño tiene que ser compartido. El sueño tiene que ser llevado al interior. La visión tiene que ser compartida. Fortalecer el orgullo de pertenecer a la empresa. Aquellos de ustedes que producen bienes, más allá de lo agropecuario, de que producen bienes, que le dan alguna transformación a esos bienes, que tienen marca, deben sentir sin dudas el orgullo de pertenecer y la identidad que hay entre el nombre familiar y los productos que comercializan. Esto es propio y una gran fortaleza de las empresas de familia. Al sucesor hay que capacitarlo y hay que legitimarlo. Y no hay que subestimar el tiempo que lleva esto. Esto no va a ocurrir el día que yo me muera. Y esto no va a ocurrir de la noche a la mañana porque yo lo decida. Definir los roles, a veces todos hacemos lo mismo, todos nos superponemos, nadie se siente satisfecho con su lugar en la empresa porque no está claro cuál es su lugar en la empresa. Aprender a trabajar en equipos, esto es algo propio y característico de las nuevas generaciones que no está tan claro en las generaciones anteriores y que hace ruido cuando llega el momento de convivir. Delegar efectiva y eficientemente, qué difícil, cuando yo hago todo bien y lo estuve haciendo siempre yo, qué difícil es delegar realmente. No decirle, che, pibe, hace esto y después ir atrás a controlar. Delegar, confiar en que lo va a hacer y en que como salga, va a salir a su manera y bueno, y va a estar bien y se puede corregir. Consensuar los requisitos para formar parte de la empresa. Muchos jóvenes no saben cuándo le va a llegar el momento de formar parte de la empresa, cuándo le va a llegar el momento de ser propietario, cuándo le va a llegar el momento de tomar las decisiones. Estas cuestiones tienen que estar conversadas y claramente planteadas. Y algunas últimas para terminar, conocer y entender y utilizar las herramientas jurídicas. Todos nosotros estamos participando de un proceso en que los medios de comunicación nos cuentan las reformas que hubo al Código Civil y Comercial. Bueno, el Código Civil y Comercial ya tiene normas que ayudan y mucho a organizar una empresa familiar y ha incorporado otras herramientas que también es bueno que conozcamos y que nos animamos a utilizar para el mejor aprovechamiento de la estructura jurídica de nuestras empresas. Dar a cada uno lo suyo
desde el punto de vista de las remuneraciones, desde el punto de vista de los espacios, desde el punto de vista de la propiedad, de los lugares en la empresa. No subestimar el tiempo que requiere la formación del sucesor, como decíamos recién. Elegir la forma jurídica adecuada. Hoy la sociedad civil ha sido derogada y muchos de ustedes tienen sociedades civiles en la actividad agropecuaria. Hoy la sociedad de hecho cambió su régimen legal y no tenemos más la sociedad de hecho que conocíamos hasta la semana pasada. Hoy tener una sociedad, una empresa que crece, a lo mejor nos obliga a salir del condominio y entrar en una estructura jurídica societaria más eficiente, más acorde con las necesidades de nuestra empresa. Formalizar los acuerdos es esencial, porque los presumimos, porque creemos que estamos todos de acuerdo, porque creemos que acá no hay problemas. Bueno, cuando no los hay, perfecto, no es la panacea el acuerdo, pero también es sentarnos a formalizarlo, porque si lo formalizamos, evitamos conflictos después. Las cosas que están dichas o dejadas como mandatos verbales a veces no son exactamente así ejecutadas cuando llega una etapa posterior en la vida de la empresa o en la etapa de vida de la familia. Incorporar tecnología, establecer reglas claras, innovar, profesionalizar la empresa y también dentro de usar las herramientas que nos pide la empresa familiar, atrevernos al protocolo familiar o acercarnos y conocer qué es un protocolo familiar. El protocolo no les va a resolver los problemas a todos. No crean ustedes que porque lo hizo el vecino es una cosa que ustedes necesariamente tienen que hacer, porque hay veces en que no estamos preparados como familia o como empresa o porque no hay necesidad de eso. Pero si vemos la necesidad, acerquémonos a la posibilidad de consensuar a contenidos y reglas para todos nosotros que nos permitan garantizar o por lo menos ayudar a ese traspaso generacional con miras a darle continuidad a la empresa en el tiempo. Yo creo que debo estar dentro del tiempo. ¿Viste qué obediente? Bueno, si a ustedes les parece, entonces yo me callo, porque en realidad los que tienen que hablar son ustedes y yo estoy a su disposición si quieren hacer algún comentario o consulta. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a abrir un debate, en realidad para aprovecharla a Gabriela, hacerle todas las preguntas. A mí ya me surgieron un montón. Pero si quieren ir levantando la mano, les acerco el micrófono. Lo tienen. En 15 minutos resolvimos todo. Bien. Gracias. Pablo de Entre Ríos. La consulta es, la organización de la empresa familiar con una estructura de consejo directivo donde ese padre fundador y sus hijos lo integren en la toma de decisiones, ¿es un buen camino? Claro, cuando a veces uno por razones de tiempo concentra mucho y a lo mejor omití hablar de los órganos específicos de la empresa familiar. Generalmente las empresas, todas, porque son pymes, pero las empresas familiares con más razón, tienen la forma jurídica que el contador les aconsejó tener, pero nunca se pusieron en asambleas y en reuniones de directorio y a cumplir esos estatutos que tienen acordados. Porque ya lo primero que habría que hacer es empezar a funcionar así, si somos una sociedad, funcionar como sociedad. Pero después se contemplan esos órganos, el Consejo de Familia, para tratar de hacer como, digamos, una forma de gestionar y de capacitación de los más jóvenes que se empiecen a incorporar a la toma de decisiones. Les ponemos distintos nombres, comité de gestión, consejo de familia. Después también está la asamblea familiar, que cuando son empresas de familias muy numerosas, también es buena porque concentra en un momento determinado la circulación de la información al interior de las ramas familiares. O sea, si tiene algo que decir, que venga a la asamblea familiar, donde estamos los más informados y les contamos a todos, los familiares políticos incluidos, que suelen hacer un trabajo muy fino en casa, pero a veces no del todo positivo, a enterarse de por qué yo tengo esta camioneta y el otro no tiene esa camioneta, porque a lo mejor no tiene que ver con que estoy robando. Si estoy robando, bueno, está bueno que haya transparencia, ¿no? Esto es primero que nada, evitemos eso. Pero a veces lo que ocurre es que tenemos distintos roles, distintas remuneraciones, y eso a veces cuesta mucho decirlo. Entonces, estos órganos realmente son muy positivos. Además, uno ve que los disfrutan. O sea, son espacios donde disfrutan incorporarse, porque son como excusas para compartir espacios que están cargados de afectividad, porque somos los miembros de la familia. Y da gusto ver que tu hijo tiene interés y viene a la reunión del consejo de familia o de la asamblea familiar, ¿no? Muchas gracias, Gabriela.
Sí, una pregunta. El problema familiar, uno de los graves problemas es, sería la mujer de o el marido de, ¿eso no es un grave problema? A veces son lo mejor que le puede pasar a la empresa, ¿eh? Yo lo digo con ironía porque la gente muchas veces tiene ese problema, pero los que tienen empresas familiares muchas veces saben que ahí hay yernos, hay cuñados, hay hermanos políticos que le ponen el hombro y son un socio más y son más eficientes y tienen más puesta la camiseta. Eso no es una regla, pero cuando eso empieza a aparecer como un problema, te produce ruidos muy grandes al interior de la familia. No es lo mismo que vos y yo seamos socios hoy y tengamos un problema y vos discutís en tu casa con tu mujer lo que te pasó conmigo y otra que esa señora sea mi cuñada. Eso es algo que, pero se maneja, digamos, a ver, hay muchas herramientas de comunicación que se trabajan para tener tips y formas de, en general todo tiene que ver con esto que decía, ¿no? Con profesionalizar la empresa y con aprender a comunicarnos. Si salimos de la forma, de la estructura informal y cada uno tiene sus espacios y la información circula bien, y esto parece muy teórico, pero se puede lograr. No vinimos a sacarle el cuero a los políticos, pero... Un amigo mío suele decir que no era viene de no era la mujer para mi hijo. Sí, Pablo. Hola. Ah, ¿Qué reforma hay en el Código de la Sociedad de Hecho que dijiste? El Código Civil, con respecto a las sociedades de hecho, no, digamos, la ley que reforma el Código Civil reforma la ley de sociedades. Y al reformar la ley de sociedades ya no se llaman más sociedades civiles, de hecho e irregulares, ahora se llaman, le vamos a poner un nombre nosotros porque el título es muy largo, serían como informales, y cambia bastante a favor, digamos, de las necesidades que suelen tener ustedes. Por ejemplo, pueden ser titulares de bienes registrables, inmuebles registrables, que hasta ahora no podían ser titulares de bienes inmuebles registrables, uno no podía poner los campos a nombre de esas sociedades de hecho. Cambia el régimen de responsabilidad. Hoy la responsabilidad es solidaria e ilimitada y directa de todos los socios por todas las obligaciones que asume la sociedad. Bueno, hoy ya no, digamos, hasta la semana pasada. Ahora cambia el régimen y es mancomunada, quiere decir que se responde por cabeza, a menos que se pacte el régimen de responsabilidad solidaria. Hay algunas diferencias también con respecto a poder corregir los vicios y seguir, que era un problema cuando alguien se moría, porque las sociedades irregulares se disolvían cuando fallecía alguno de los miembros. Ahora no sé si eso quedará vigente con todas estas nuevas modalidades. El contrato es oponible entre las partes. Yo no sé si eso es un dato que ustedes tenían, esta cosa de que firmamos un contrato pero no nos podemos exigir lo que acordamos en el contrato. Esto era un rasgo de las sociedades de hecho que se ha eliminado. Ahora lo que escribimos en el contrato vale entre las partes que firmamos el contrato. Se ha resuelto. En realidad esta reforma vino a eso, ¿no? Algunas cosas a lo mejor podemos cuestionar, pero vino a resolver algunas cuestiones que estaban exageradas en el régimen de las sociedades de hecho. Y las sociedades civiles, si alguno tiene sociedades civiles, parece que al haberse derogado el régimen de la sociedad civil, quedan dentro de este mismo régimen. Ahora, el mismo régimen es para las civiles y lo que ustedes tienen como de hecho. ¿Cuáles son las características que diferencian la empresa de familia agropecuaria de una familia empresaria en otro rubro? Personalmente me parece que las particularidades que tiene la empresa agropecuaria y sobre todo el hecho de que si tengo una empresa industrial, vos no ves que tengan intención de disolver la empresa y en cambio, o sea, la perspectiva que tengo, la expectativa que tengo en una empresa industrial o comercial es vender mi parte, que me paguen lo que vale si me quiero ir. En cambio, en la empresa agropecuaria, como todo es partible, la gente quiere, y aparte por el valor que tienen los bienes que integran la empresa, en general en el conflicto empiezan a querer hectáreas, a querer ganado, a querer bienes que forman parte de la explotación y que si los repartimos de esa manera, por lo menos hay una idea inicial de que se desmembra la unidad económica de producción y la empresa se pone en jaque. En cambio, en las otras no tenés esa intención. O sea, uno en general ve al socio de cualquier empresa agropecuaria en conflicto, quiere hectáreas para irse. También es cierto que hay un temor, que yo lo puse ahí porque uno va cambiando con los años, ¿no? Esto de ir aprendiendo mucho de ustedes y de su experiencia. Antes yo decía, uy, qué barbaridad esto de querer dividir el campo. Ahora me doy cuenta que a veces dividir la propiedad del campo no es dividir la empresa. O sea, yo salgo del... Hay un momento, a ver,
nosotros concentramos todo, tenemos el mandato del padre, esta cosa de mantenerlos unidos. Los hijos piensan diferente, ven 100, 200 hectáreas, 50, qué sé yo, se enteran de lo que valen las hectáreas y las quieren tener en su patrimonio. Entonces, a veces, evitar tener esas unidades, digamos, tan grandes, a riesgo de que cualquiera en cualquier momento me pida la disolución o me plantee un conflicto societario si no es condominio, y permitir que cada uno sea dueño de lo suyo, pero mantener la identidad de explotación familiar. O sea, el tema es, no nos peleemos tanto como para odiarnos lo suficiente, como para no querer mantener el negocio juntos, si antes podemos saber cuáles son las hectáreas de cada uno y las ponemos a través de algún convenio a explotar todas juntas, porque estas cosas a veces, digamos, alivianan, suavizan digamos, las reacciones de algunos de los socios. A veces, por influencia de los hijos, los padres vienen al interior de la empresa que tienen con los hermanos con un planteo secesionista, definitivo, fatal, y rompen los vínculos. O sea, a veces se puede decir, bueno, ¿querés saber cuáles son tus hectáreas? ¿Las querés poner a nombre tuyo? Bueno, pero mantengamos la explotación. Digo, como una posible solución, no tenerle tanto miedo, eso de darle a cada uno lo suyo. Cuando vemos que hay alguien que se quiere ir, ¿no? No es salir a llamar a agrimensores y meternos en ese gasto todo este fin de semana. Porque es un gasto. También eso, ¿no? ¿Sabés qué gasto te vas a tener? Porque la gente pide, pero después no sabe el gasto que significa. Y después también el tema de que es difícil que todas las hectáreas sean igualmente productivas. Después tenemos el problema del silo, del casco. No es fácil después llegar a los acuerdos. Y terminan, bueno, pero también hay posibilidades, ¿no? Hay condominios, hay servidumbres, hay usufructos, hay posibilidades a través del derecho de formalizar esa convivencia. Tengo yo una pregunta. Recién hace un ratito hablas del tema de los roles. Y mi pregunta es, en base a tu experiencia, ¿cómo se puede hacer para disociar este rol que uno tiene por ahí en una empresa, siendo hijo socio, hijo empleado o padre jefe? Si es bueno trabajar de alguna forma, poder entrar en la empresa y decir, acá yo cumplo determinado puesto, determinada acción, y no soy el hijo de o el padre de, o por ahí sí es conveniente trabajarlo desde el lado más familiar y que fluya más una conversación, quizás padre-hijo dentro de una empresa. No sé, ¿cómo lo ves y si eso se puede hacer y se puede lograr? Yo creo que eso es fundamental, porque eso tiene que ver con profesionalizar la empresa. Si yo voy a ir a la empresa de mi papá a hacer lo que tengo ganas de hacer, las horas que tengo ganas de hacerlo, y porque soy la hija de mi papá, estoy jugando en la empresa, pero no sé si le estoy aportando a la empresa lo mejor. Me parece también que los padres, y eso no está mal, generalmente quieren que sean sus hijos los que ocupen algunos lugares estratégicos, pero hay que ver si son los más capacitados. Esta cosa de que está primero, ¿no? Si la familia o la empresa, porque a veces las empresas terminan siendo un espacio donde metemos mano de obra desocupada de la familia, porque ¿qué voy a hacer? Mi yerno no tiene trabajo, lo traigo acá a la empresa. Entonces, saber, tomar conciencia y ser serios en esto de que la empresa tiene sus necesidades, establecer reglas claras y a veces establecer los requisitos que se deben cumplir para ocupar los distintos lugares dentro de la empresa. Si voy a trabajar como administrativa, a lo mejor no son grandes aptitudes las que se me demandan, pero sí una responsabilidad en el cumplimiento de los horarios y en la realización de tareas rutinarias. Si soy un ingeniero agrónomo, bueno, hay que ver. No sé si a la empresa le viene bien que desplacen al ingeniero agrónomo que está desde hace 15 años haciendo las cosas bien para que venga el hijo del padre. A lo mejor el chico tiene la posibilidad de hacer experiencia al lado de ese ingeniero. Muchas veces lo que se plantean en las empresas es que vayan a hacer experiencia a otro lado, que tengan un periodo, o sea, que dentro de los requisitos para ingresar a la empresa esté la formación académica de grado, a veces de posgrado para mandos medios, para lugares de más poder de decisión, y experiencia en otro lado, donde aprendes a trabajar. Les digo la verdad, aunque vayas a trabajar de otra cosa, el haber trabajado en otro lado, donde tenés realmente un jefe y no un papá, un tío, una hermana, una mamá que después se queja, ¿por qué le dijiste al nene? De que si quiero pedir tiempo para rendir, tiene que ser los tiempos legales. Si quiero tener vacaciones, son las que me da la antigüedad. Si quiero tener una remuneración, no es el sueldo de hijo. Eso mejora, primero te hace crecer a vos para poder estar después mañana a cargo de una empresa, pero mejora la relación entre todos, las reglas claras. Y se pueden establecer, nosotros en los protocolos nos ayudamos a definir los requisitos para ingresar. Algunos padres quieren que estén trabajando en la empresa desde muy chicos, porque eso a veces es el requisito, en otros casos que vayan, estudien y después vengan. Pero ¿a dónde vengo? ¿A hacer qué? ¿Con qué responsabilidades y con qué remuneración? Todo eso
eso tiene que estar definido. Si no, es muy difícil. Si yo me voy a poner de acuerdo con mi papá, bueno, una suerte bárbara. Muchos tienen esa suerte. En algunas empresas más grandes se recurre directamente a consultoras de recursos humanos, que sean las que eligen al personal, por supuesto, en igualdad de condiciones se prefiere a los hijos, es una pauta, o la que te traigan las posibilidades de los postulantes, cosa de que vos puedas elegir a conciencia si pones a tu hijo o pones a otro, que los evalúen periódicamente, porque también está el tema de, che, mi sobrino hace un año que está acá, no sirve para nada. ¿Quién se lo dice? ¿Quién se lo dice a este pibe que estudió agronomía y lo tenemos metido acá y no va ni para atrás ni para adelante? Yo no tengo ganas de pelearme con mi hermana para decirle que mi sobrino no sirve para nada, pero ¿saben cuando vienen los resultados, la bronca que me da ver cómo está funcionando todo? Y mi hija, que está en 5º año y dice que va a estudiar agronomía, ¿qué lugar va a tener en la empresa si están entrando todos los de mi hermana que tiene 10 años más que yo? Cuando le toque a los míos no hay lugar. Entonces no quiero que entren los hermanos, vamos a poner un límite, que no entre más nadie. Y empiezo y lloro con mi marido y vengo de vuelta, entonces viene mi marido a hablar conmigo. Porque terminamos haciendo eso, o sea, terminamos convirtiendo en un conflicto familiar una cuestión que es de la empresa y que no manejaríamos así si no fuéramos todos parientes de los que estamos hablando. El empleado que no sirve se indemniza y se va. O se lo pone a prueba y se le dice, ¿por qué no puedo decirle a mi sobrino, vas a estar un año a prueba o por una cosecha, no sé? Sí, a vos te pusieron en esa situación. Pero vos andá y decirle que nosotros llegamos a la conclusión de que vos eras el mejor de todos los que había en este congreso. Es duro, ¿no es cierto? Sí. Una pregunta. También se da que es factible que el ingreso de esa nueva generación sea secuenciado o part-time, porque uno se dedicó a otra cosa, pero está la empresa familiar con todas sus problemáticas y una generación que mira atrás y dice, acá no hay nadie. Yo puse todo mi esfuerzo personal y miro y no hay nadie. Toda la nueva generación está haciendo sus profesiones en empresas, otro lado. Pero hay una realidad de decir, bueno, ¿quién se ocupa de esto que en realidad es lo más significativo que tenemos a nivel patrimonial y afectivo? ¿Cómo recomendás que se dé ese tanteo de esa nueva generación para que no sea ni el sobrino que no sabe hacer nada, saber si va a realmente poder desarrollar sus talentos o, en definitiva, uno puede invertir una preparación y después que no haya un lugar, digamos, ¿cómo se hace esa inversión o ese ingreso, inversión de tiempo, de calificaciones, cuando, en mi caso personal, yo soy abogada y es una empresa agropecuaria, yo creo que puedo aportar desde mi lugar, pero requiere otro tipo de capacitación. Y es un presente, digamos, el traspaso. En primer lugar, los abogados y los contadores aplicamos para cualquier actividad y para cualquier empresa. Eso es una regla. O sea, qué suerte, de presidente para abajo, porque para arriba, ¿dónde llegás? Para arriba. Para los costados, para donde sea, eso primero. O sea, que vos estudiaste la carrera ideal para cualquier cosa que quisieras hacer, desde ama de casa hasta jueza de la Cámara, que parece que es más afín que con ser abogada. A nosotras, en la consultora, nos da mucha satisfacción. A ver, lo que a uno le da satisfacción es ver lo que hacen las cosas con gusto, ¿no? Después, digo, uno lo está mirando como tercer objetivo de afuera. Lo que nos da mucha satisfacción... Derecho de familia. Bueno, bueno. Entonces, mirá si tenés para aportar ahí. Y mediadora. No, lo que a nosotros nos suele dar mucha satisfacción, porque los vemos avanzar, es crear este tipo de órganos, como decía Pablo. O sea, es crear un comité, sin ponerle tanto nombre remomante, porque a veces decís, che, somos 5 gatos y esta nos viene a hablar de un órgano. Sí, porque es un espacio, que se llame como se llame, es una reunión en donde vos empezás desde que los convocás y ves si vienen o no vienen. Les pones un día incómodo, un horario incómodo, muchos están afuera, algunos no viven todos juntos en el mismo lugar donde tenemos la explotación, es decir, implica un esfuerzo. Cuando yo hablé del rol de la mujer, también tiene que ver con edades, digamos, biológicas de las mujeres. Las mujeres hay una etapa de la vida en la que no tenemos, en general, salvo a la que se dedica totalmente y a full time a lo profesional o a lo laboral, hay una etapa en donde se comprende que la mujer está abocada a nada más y nada menos que criar a los que después van a venir acá a formarse y a tomar la posta. Así que tampoco está jugando a la mamá, está haciendo algo muy importante para la empresa familiar. Pero desde esos lugares vamos a ir viendo qué tienen para aportar, ¿qué estímulos tienen para aportar? Porque a veces, por ejemplo, voy a hacer tu ejemplo porque nunca antes te vi, pero el padre dice, bueno, ¿cómo dijiste que te llamabas?
María estudió abogacía, María es abogada, vienen y te dicen, no, María es abogada, está en otra cosa. Y María no está en otra cosa. Y María tiene que hacer el doble de esfuerzo que Pedro, su hermano, que es veterinario, para hacer ver que su intención también es aportar a la empresa familiar. Entonces, para eso están este tipo de órganos, que el padre, pero denle la oportunidad de que digan que no les interesa, porque al padre le duele escuchar que el hijo le dice que no le interesa a la empresa. Está siempre diciéndose no, pero para evitar que se lo diga el hijo, esto ya más de psicólogos, me parece. Padres que te dicen, ¿qué le va a importar? ¿Qué sé yo? Tiene 20 años, cuando sea más grande. No, es ahora donde se alimenta el compromiso. Entonces, estos órganos están buenos, porque incluso nosotros traemos a los más chicos, o sea, chicos a lo mejor de 18 o 20 años, que están empezando la facultad, que vos ves que se sientan ahí, pero no tocan el teléfono, ¿eh? O sea, están en la reunión, están tratando de absorber, y es la manera de vincularlos. Porque si no las vocaciones no se alimentan, no se desarrollan. Y también es la manera de saber, no, a mí no me interesa, pero confío en mis hermanos o en mis primos, porque hay otra cosa más en el caso de María. A lo mejor no va a ser ella la que lleve adelante las decisiones técnicas de una empresa agropecuaria, pero sí las comerciales, sí las de recursos humanos, o va a ser socia, porque hay distintos roles. Una cosa es ser el director, otra cosa es ser el gerente general, otra cosa es ser los profesionales que cumplen tareas específicas, y otra cosa es ser socio. Ellos no quieren no ser socios mañana. Y yo, para ser socio de una empresa familiar, y no puedo ser Ricardo Ford, tengo que tener 2 neuronas y saber que tengo que estar informado, que tengo que fiscalizar, que tengo que tener un mínimo de compromiso con la empresa. Pero es un poco lo que decíamos con él, los roles. Los roles. Ser dueño no es estar a cargo de la empresa. Ser dueño es ser dueño, accionista, cobrar unos dividendos por eso. Después puedo ser director o no ser director. Puedo trabajar también en la empresa o no. A lo mejor ella va a ser directora de esa empresa y va a seguir teniendo su estudio jurídico. Y entonces le va a dedicar horas que tienen que ver con lo que se espera de ella y con la remuneración que va a recibir. Pero eso es así. Pero hay que darle lugar a la gente, porque si no lo presumimos y se desmembra la empresa familiar. Hago mucho hincapié en esto porque reniego con esto. Micrófono. Cuando hablaste del rol, el nuevo rol de la mujer en la empresa, ¿a qué haces referencia específicamente cuando decís el nuevo rol? Y a vos. En la empresa, cuando uno habla de empresas familiares, así, de cosa histórica, teórica, vos decís, empezó con la actividad agropecuaria, cuando la mujer se ocupaba de los quehaceres más sencillos o menos rústicos y el hombre, el campo. Bueno, hoy las mujeres están cada vez más capacitadas, un poco hablando de lo de Gabriela, haciendo, aunque se hayan formado, no, Gabriela soy yo, de María, ya me perdí. A veces estudiaron otras carreras, pero hacen posgrados en agronegocios, hacen una formación formal en los temas vinculados a la empresa. Las mujeres suelen tener una gran habilidad para las tareas administrativas. Yo veo cada vez más las mujeres de las empresas familiares ocupándose de venir al estudio cuando son cuestiones más de tipo jurídico o de tipo formal, ocupándose de los bancos, ocupándose de actividades que son importantes y que son dinámicas. Somos más dinámicas, somos más intuitivas, muchas son muy vivas en la negociación. Vos te das cuenta que mandan a la mujer, digamos, está dentro de las funciones de las mujeres ir a negociar. Yo las veo cada vez con un mayor protagonismo en la empresa agropecuaria. Cuando yo empecé con esto eran todos hombres los dueños de las empresas agropecuarias. Hoy siguen siendo, porque vos le decís, piensen en el Código Civil, pero viste que te lo disimulan. Pero ya no se piensa, o sea, las mujeres primero conocemos nuestros derechos sucesorios. Hasta hace unos años el padre le dejaba el campo al hijo varón y las mujeres parecía que no teníamos ni derechos sucesorios sobre esos bienes y sobre esa empresa. Pero cada vez más uno las ve formando parte y tomando decisiones y con delegación de funciones y en un rol protagónico, sí. En todas las empresas familiares, pero donde más sorprende está es que terreno de hombres. Y ellos cómodos. ¿Les gusta? ¿Te robaron el micro? ¿Alguna pregunta más? Acá hay más. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta apunta más a algo práctico. ¿Qué le dirías vos a una familia que el padre
tiene el poder históricamente y no hay acuerdo entre hermanos para seguir con la actividad. O sea, donde vos notás que el padre no puede diferenciar su rol de padre con su rol de gerente general. ¿Y los hijos por qué no quieren? ¿Porque no aguantan esa forma de gestionar o porque realmente no quieren? Porque hay intereses desencontrados entre ellos. Si no hay interés, digamos, en común de seguir teniendo una empresa juntos, esto es casi como un divorcio, ¿no? No podés forzar porque no va a ser productivo, porque no van a aportar lo mejor. A veces lo que uno ve en ese tipo de conflictos es que no están a gusto con la forma en que el padre maneja la empresa y entonces siguen cada uno su vida para no hacerse cargo del conflicto que sería encarar un cambio con miras a una persona que, por lo que vos me decís, debe ser una persona grande ya. Entonces, hay veces en que, digamos, cuando vienen a la consultora, muchas veces vienen a buscar que un tercero saque el tema. O sea, que un tercero plantee a ver cuándo va mi papá a repartir la propiedad, porque yo no quiero que se muera, pero me gustaría que vaya soltando un poquitito la propiedad, los campos, las acciones o el poder de decisión. Entonces, a veces es hacer un diagnóstico de cuáles son las motivaciones por las cuales esos hermanos no quieren seguir siendo socios. Porque a veces, y volviendo sobre las estructuras societarias o formales, vos podés mantener la empresa junta y gestionar, o sea, contratar gente que te la gestione. A ver, la empresa familiar no tiene necesariamente que estar gestionada por los miembros de la familia. Si yo no tengo a nadie que esté otra vez con competencias para gestionar, o como pasa en algunos casos que hay mucha diferencia generacional entre los padres y los hijos, entonces no están todavía para tomar la posta, bueno, se establece un gerenciamiento externo y se mantiene la empresa. Ahora, siempre uno por lo menos tiende a ayudar o a no olvidarse que hay una familia detrás de eso. Entonces, si la empresa va a ser un problema que va a romper la familia, ahí es el punto neurálgico en donde uno dice, bueno, no, o sea, primero decidan ustedes, ¿no? Pero, a ver, la idea de traer soluciones a una empresa familiar es hablar con gente que no está acostumbrada a ir a los tribunales a pelearse sus problemas. Entonces, la cosa no es judicializar conflictos, que se entren a meter los abogados y sacar digamos, soluciones que son conflictivas o llevar mucho tiempo en este trámite, sino que se sienten y negocien. A lo mejor de todos esos que vos decís, no todos no quieren estar juntos. A lo mejor hay unos que no quieren estar con otros. Entonces, se pueden comprar las partes. Ahora aparece en la nueva legislación la posibilidad del pacto sobre herencia futura, el hecho de que el padre pueda, para mantener la unidad económica de producción, dejarle la participación de la empresa agropecuaria a unos hijos, obviamente compensándole a los otros con otros bienes o de alguna manera, pero hay herramientas como para que la empresa subsista sin necesidad de dividirse totalmente. Ahora, siempre creo, no sé, ya hablo casi como subjetivamente, es preferible dividir la empresa y no romper las familias, ¿no? No sé si yo te contesté. Que hablen a lo mejor con un tercero imparcial, que a veces es otro miembro de la familia, a veces es el contador, el agrónomo, pobre, cargan con unas mochilas los contadores y los agrónomos. Sí, porque están ahí como haciéndole de paño de lágrimas. Pero a veces es necesario eso. Sobre todo cuando hay un tercero que escucha y escucha que todos están de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo. Sí, o que están hablando de lo mismo y parece que no. Sí, hablan de lo mismo y parece. Bueno, vamos a agradecer a Gabriela. Muchísimas gracias. Me gustaría igual mencionar de nuevo, porque me parece interesante si alguien más quiere buscar más información, que es directora de la sede regional de Rosario del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y coautora del libro La Empresa Familiar Agropecuaria, que por ahí algunos nos quedamos con dudas y queremos conocer más, y que su mail es gabrielacalcaterra@arnet.com.ar por alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias.